Génesis capítulo 4, verso 1. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue pastor, labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Sí, hasta aquí. Caín y Abel es un tema muy famoso, muy importante también. Hoy un poco vamos a compartir sobre Caín y Abel, ¿verdad? Y Caín y Abel, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son Caín y Abel? Entre ellos hermanos, hijos de Adán. Sí. Y segunda generación, ¿verdad? Adán, la primera generación, primer hombre que fue hecho por Dios, y su mujer Eva. De ellos ya nacen dos hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Esos dos hijos, Caín y Abel, no son únicos dos hijos, ¿no? Había muchos hijos y hijas. ¿Cuántos hijos? Sí, ¿verdad? Montón, sí. ¿Por qué montón? Ellos cuando fueron hechos ya eran adultos, ¿verdad? Adán y Eva, cuando ellos se criaron por Dios, ellos ya son matrimonio, ¿verdad? Y no ocupaba crecer porque Dios hizo a Adán adulto, Eva adulto. Y por eso ahí viene, ¿verdad? Si la respuesta correcta, ¿cuál es primero, gallina o huevo? ¿Qué es primero? Gallina, seguro. Sí, Dios no creó huevo, ¿verdad? Sino gallina. Gallina tuvo ya huevo, por eso ya se continúa, ¿verdad? Esa especie de ya gallina. Igual sí, seres humanos también, Dios no hizo un bebé, sino Dios hizo un hombre grande, Adán y Eva, y ellos final, ¿verdad? Y por su desobediencia quedaron fuera del huerto de Edén. ¿Y cuál era su desobediencia? Un poquito acá, vamos a ver. Primero, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Aquí está hablando de la creación de Dios. Sí. Sexto día de la creación, Dios hizo al hombre y su mujer Eva, según el plan de Dios. Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso solo dos, ¿verdad? Género, ¿verdad? Varón y mujer, punto. Hoy en día están hablando de género, toda esa mentira, ¿verdad? Invento, imaginaciones y nada que ver con la verdad. Por eso Dios hizo al hombre, con su costilla hizo mujer. Pero cuando Dios hizo a Adán, dice, según plan de Dios, verso 26, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así es, Dios hizo al hombre llamado Adán según su imagen de Dios. Y Génesis capítulo 26, ¿verdad? Entonces dijo Dios, ¿cuánto Dios? Único. Pero de repente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. De repente suena plural, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto?
Siempre Dios, cuando trabaja, ¿verdad? Él se manifiesta por la Trinidad. El Padre planeador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo testificador. Pues Dios es único, pero cuando Él se manifiesta en su creación, en su salvación, en su plan de salvación, y en cada, ¿verdad?, obra que Él lleva, ¿verdad? Cuando Dios se manifiesta, siempre se manifiesta por la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Por eso, Dios como ser, Dios único, pero aquí ya Dios planea hacer al hombre. En su creación se manifiesta, ¿verdad?, por la Trinidad, el Padre planeador, el Hijo cumplidor. Por eso Cristo es, ¿verdad?, Hijo, el Verbo, ¿verdad? Por eso Verbo hizo el universo. Por eso el Hijo, el Verbo, hizo todo, ¿verdad? Por eso dice, cada día de la creación, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo, ¿verdad? Aquel Verbo que había hecho fue en carne, fue encarnado. Eso es Cristo. Por eso cuando vino Jesucristo hace 12.000 años, nacido de Virgen María por el Espíritu Santo, Cristo vino como Hijo de Dios, ¿verdad? Por eso, hablando de Jesús, Hijo de Dios, aquel verbo que había hecho que el universo entero, ¿verdad?, fue encarnar, eres Cristo. Por eso, Cristo es, ¿verdad?, el verbo, Él hizo todo, ¿verdad?, según plan del Padre, y ahora ya escrita, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Ahí viene ya Trinidad, ¿verdad?, como trabajando, ¿no? Hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es la imagen de Dios? La imagen de Dios invisible, ¿verdad? Invisible. ¿Qué imagen de Dios? Espíritu, ¿verdad? Por eso el Espíritu es imagen de Dios, Dios es Espíritu. Entonces, según imagen de Dios fue hecho primer hombre Adán como Espíritu. Por eso, aquí, cuando Dios hizo capítulo 2, ¿verdad? Aquí, y muestra con qué material Dios hizo al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, material del cuerpo, ¿verdad? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y sopló, ¿verdad? Sopló en su nariz, que es aliento de vida, ¿verdad? Eso es ya como espíritu, ¿verdad? Espíritu de Dios que ya se formó en el cuerpo de uno. Cuando Dios hizo animales, no hizo así, ya sabemos, ¿verdad? Capítulo 2, verso 17. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda la bestia del campo y toda aves de los cielos. Dios nunca sopló su aliento de vida en nariz de animales o aves, nunca. Solo únicamente en la nariz de Adán, ¿verdad? Dios sopló su aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, un ser viviente. Dios es la vida, ¿verdad? Por eso viviente significa que está uno conectado con Dios, quien es vida. Está vivo. Adán no está muerto, vivo, ¿verdad? Él sin pecado, inocente, libre del pecado, está con Dios. Por eso al final, después de haber hecho Adán, y Dios planteó, ¿verdad?, y plantó un huerto de Edén. Por eso él vivía en el huerto de Edén. Después el Señor dice, capítulo 2, verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, dice. Dios, ¿verdad?, hizo todos los animales, ¿verdad?, en el huerto de Edén, ¿no? Adán y Eva pueden disfrutar todo. De repente Dios, ¿verdad?, dice a Adán, entre todos árboles, indicando un árbol que se llama árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente morirás, dice. En el principio que dice, capítulo 2, verso 7,
Adán, ¿verdad? Fue el hombre un ser viviente. Pero ahora están hablando posibilidad de morir. El día que comience de él, ciertamente tú morirás, dice. ¿Morir qué significa morir? Estaba vivo con Dios, pero morirás. En pecado, sí, claro. Por tener pecado, por estar en pecado, estarás separado de la vida de Dios, ¿verdad? Por eso, Adán, ¿verdad? Y tiene ahora libre albedrío. Por eso es una confirmación de que haya Dios, Adán, con libre albedrío. Por eso Adán no era robot, no era, ¿verdad?, computadora. Adán es puramente, ¿verdad?, hechura de Dios según imagen de Dios, según la imagen de Dios espiritual y con libre albedrío. Por eso, Dios confirmando de que haya hecho a Adán con libre albedrío, Dios puso en el medio del huerto de Edén, árbol de la ciencia, vida y del mal, ¿verdad? Por eso, comer, ¿verdad? Pecar, Adán decide. Pero Dios instruye, ¿verdad? Total, no comerás, dice. Diciendo, no comerás. El día que comiere de él, ciertamente tú morirás. Y después, ¿verdad? Viendo que Adán está solo y no está bien. Por eso, capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová dice, ¿verdad? Por eso Dios final planea hacer a la mujer, ya como hace. Verso 21. Entonces Jehová, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso se hizo una mujer como esposa de Adán. ¿Con qué material? Con una costilla. Con una costilla Dios hizo a una mujer llamada Eva. Si pelean un varón y mujer, ¿quién vence? ¿Quién gana siempre? Mujer gana, dice. Mujer siempre gana, ¿no? Mujer es costilla y costilla. Hombre es, ¿verdad?, tierra bien blandita. Por eso mejor hombre no pelear con su mujer, dice. Hueso dura, ¿verdad? Por eso mejor no pelear, ¿verdad?, ningún varón con mujer, porque siempre va a perder. Sí, y por eso se hizo una mujer, ¿verdad? En el medio del sueño de Adán, y final Dios quitó una costilla de su costado, hizo una mujer. Esa formación de mujer es sombra de formación de la iglesia, sabemos. ¿Sí? Por eso, la iglesia nace del costado de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, un soldado lanzó su costado para sacar sangre y agua, ¿sí o no? La base de la iglesia es la sangre y el agua. Pues del costado Cristo nace. Igualmente Eva salió del costado de Adán por costilla, ¿verdad? Y igual la iglesia no se hace por ninguna otra manera, solo por base de la sangre y el agua de Cristo. Ahí se forma iglesia santa, iglesia de Cristo, ¿no? Por eso ahora ya Adán y Eva ya están. Ellos viven tranquilamente en el huerto de Edén. Como Cristo, ya Dios, ¿verdad?, había dicho que no comiese del árbol de la ciencia, viene del mal. Entonces viene ahora prueba. Eso es ya Génesis capítulo 3, ¿verdad? Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual Dios dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Ya viene tentación. ¿Tentación qué significa? Uno puede hacer caso o puede rechazar. Siendo libre. Adán y Eva, libre. Pero serpiente, ¿verdad?, elige primero Eva porque ella es relativamente más débil que Adán, aparentemente, ¿verdad? Por eso serpiente invade por Eva para convencerla que peque, ¿verdad? Por eso ella oye ahora dos voces, siendo limpia, libre del pecado, ella puede actuar, comer, no comer, pecar, no pecar. Ella libremente puede elegir, ¿verdad?, su acción. Pero final, mientras que ella oye con la serpiente, viene, ¿cuál? Ya una influencia terrible, ¿verdad? Por eso final, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Sí, siempre quien vence, mujer vence, ¿verdad?, a su marido. Fácilmente lo convenció y lo hizo comer. Adán, ¿verdad? Sí, señora, claro que sí. Ya comió y ya como con ella, ¿verdad? Juntamente con ella él cayó en pecado, ¿verdad? Pues verso 7 viene una acción muy rara, ¿verdad? Capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué de repente ellos están haciendo ropa? Antes nunca hacía esto, ¿verdad? Cuando ellos fueron hechos, como dice capítulo 2, verso 25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Siempre ellos, desde que fueron hechos, estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero ahora sí se avergüenzan, empiezan a trabajar, ¿verdad? Cosiendo hoja de higuera y hicieron delantales para vestirse. ¿Por qué pasa eso? Por eso, ellos tienen ya una influencia terrible, ¿verdad?, por el diablo. El diablo ya condena, ¿verdad?, por estar desnudo. Entonces no se influye por Dios, ahora se influye por el diablo. Hoy en día mucha gente pasa así. Muchísima gente, ¿eh? Por eso como Adán y Eva hicieron, ¿verdad?, y como delantales de hoja de higuera, y se vestieron, ¿verdad?, en delantales de hoja de higuera. Igualmente hoy en día mucha gente está haciendo esto para cubrir su desnudez, para cubrir su vergüenza, para cubrir su pecado. Está trabajando con su propia obra, ¿sí o no? Esto es, ¿verdad?, ya pedir perdón, confesar su pecado día con día, pide perdón, ¿verdad?, y procura para quitar su pecado, para sentir libre del pecado, ¿verdad? Pero final, aún estando vestido en delantales de hoja de higuera, entre ellos no hay problema. Pero cuando Dios se manifiesta, Adán, ¿dónde estás tú? Dios, ¿verdad?, por la palabra, por la voz de Jehová, ¿verdad?, se manifiesta buscando a Adán. Dios es espíritu, Dios se llama a Adán por su voz, por su palabra. Por eso acá verso 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles huertos. Se escondieron. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Jehová no sabe, sí, sabe muy bien, ¿verdad? Pero Dios está tocando su conciencia. ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu espíritu, verdad? Dios está tocando fondo. ¿Dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz, tu palabra en el huerto, y tuve miedo. Qué raro, ¿verdad? Adán, oyendo la voz de Dios, ¿por qué tiene miedo? No está bien, ¿verdad?
porque hizo algo que no tenía que hacer. Por eso. Desobedeció. Antes nunca pasó esto, pero ahora tiene miedo al oír la voz de Dios, ¿verdad? Por eso, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, dice. Por eso Jehová ahora ya descubriendo su, ¿verdad?, fondo de corazón. 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tremendo, Dios nunca enseñó a ellos que estaba desnudo. Aunque estaba desnudo, pero no importaba. Porque ellos estaban con Dios llenamente, llenamente con gloria de Dios, ¿verdad? No importaba estar desnudo. ¿Por qué? No importaba, porque están mirando siempre al cielo, caminando con Dios siempre. Estaba lleno de Dios, lleno de gozo de Dios, lleno de gloria de Dios, ¿verdad? No importaba. Pero ahora se cortó con Dios y se ve toda la cosa carnal, ¿verdad? Ahí se enfoca. Por eso se ve ya problema ese de estar desnudo, ¿verdad? Por eso, y Adán, ¿verdad? Y estaba así. Por eso Dios pregunta, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Yo no fui. Yo no te revelé esto. Porque antes Adán era depende de Dios siempre, ¿verdad? Lo que Dios hizo ver, él veía. Porque Dios es su creador. Por eso estaba bien con Dios siempre, ¿verdad? Pero ahora lo que Dios nos mostró a él ve, según su manera, según su punto de vista. Por eso Dios, ¿verdad? Y pregunta, ¿verdad? ¿Quién te enseñó? Verso 11, Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, ¿qué dice? La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Siempre eso es actitud de hombre, ¿verdad? ¿Verdad? Culpa de esto, ¿verdad? Culpa de esto, de mi desobediencia. Una mitad mujer, otra mitad tú tienes, dice, ¿verdad? Pues la mujer que tú me diste, por compañera, me dio del fruto, por eso yo comí. Si no, no hubiera comido yo. ¿Verdad? Tú hiciste mal, parece, ¿verdad? Esa compañera que tú me diste, me dio, por eso yo lo comí. Pues saca pata, ¿verdad? Pero final, Adán, ¿verdad? Sí respondió, Dios pregunta, 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ya viene ya maldición directo, ya Dios ni pregunta a la serpiente. A la serpiente maldice, capítulo 3, versos 14 y 15. A la mujer, capítulo 3, versos 16 y 17. Y capítulo 17, al hombre Dios maldice. Cuando Dios maldice al hombre, ¿qué dice? Y al hombre dijo, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espino y cardo te producirá, y comerás plantas del campo. Espino y cardo te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás, dice. En 3 versículos, ¿verdad? Se resume toda la maldición que cayó en el mundo. Y se continúa desde Adán hasta hoy, ¿verdad? Por eso acá, verso 17, al hombre dijo, por cuanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Por causa de Adán, viene maldición, ¿verdad? Espino y cardo te producirá, dice. Pues uno, con sudor de rostro, ¿verdad? Todos los días uno come. Para comer tiene que trabajar o no. Sí. Sin trabajo, sin pan, ¿sí o no? Sí o sí. Para comer tiene que trabajar. Adán, antes de pecar, ¿trabajaba para comer? No. Él disfrutaba todo lo que Dios había hecho. Nunca Adán trabajó para comer. Eva tampoco. Disfrutaba todo lo que Dios hizo. Así debería.
Pero hoy en día, sin trabajar, sin comer, ¿sí o no? Por eso está pasando como resultado de esa maldición que cayó por Adán en la tierra. Y espino y cardo te producirá espino. Siempre pincha y pincha, pincha. Uno vive sufriendo o no. ¿Quién no sufre? ¿Verdad? ¿Quién no sufre? Vivir en el mundo es sufrir, ¿verdad? Y edad de hombre, ¿verdad? Eso ya que para sufrir. La edad de los hombres, ¿verdad? 70 años, siendo robusto 80 años. Pero ¿verdad? Su jactancia, ¿qué será? Su tristeza y su sufrimiento. Pues cuanto más uno vive, ¿verdad? Mayor cantidad de edad, años, tanto más sufría y pasaba tristeza. Por eso viene espino, pincha y pincha y pincha, haciendo sufrir al todo. Y cardo, atadura, ¿verdad? Se preocupa por tal y otra cosa. Todo el mundo vive bajo preocupación o no, por tal y otras cosas. Pues espino y cardo te producirá aquí en la tierra maldita, ¿verdad? Y comerás planta del campo. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella, de la tierra, fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverá, dice. Hasta que vuelvas al polvo, tú vas a comer, ¿verdad? Pan con tu sudor de rostro. Final en 3 versos se compacta ser humano bajo maldición. Y después que dice, media parte del verso 19, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverá. ¿Quién es el polvo? Seres humanos. Uno nace ya como polvo, ¿verdad? Como polvo, comiendo polvo, muere en final, vuelve al polvo. Por eso ahora Dios ya nombrando a Adán como polvo, acá que dice, capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por tanto esto hiciste, maldita será entre toda la bestia. Cuando Dios maldice, dice a la serpiente, ¿verdad? Entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo eres y todos los días de tu vida. ¿Qué va a comer la serpiente? El polvo. Usted ve de vez en cuando alguna serpiente come polvo. ¿Por qué el Señor dice esto? Tú, serpiente, comerás polvo de todos los días de tu vida. Pues ahora el Señor está poniendo un mensaje muy importante. Tú comerás el polvo. ¿A quién Dios mandó que es polvo? Adán. Tú eres polvo, dijo. Entonces, la serpiente come a Adán, ¿sí o no? La serpiente, ¿qué es? Serpiente antigua, Satanás, dice, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 20, verso 3. Así que Satanás come al polvo. Todo el mundo nace después de Adán, ¿sí o no? Como parte de polvo. Así que el mundo entero está bajo la maldición, dominado por el diablo. Una maldición total. ¿Quién es el chef? La serpiente. ¿Quién es carne? El mundo entero. Entonces el chef, tomando pedazos de carne, libremente maneja, ¿sí o no? Yo voy a comer sí, carne asada. Entonces, así preparando como carne asada come, ¿sí o no? Yo voy a hacer como tuco. Entonces, pues, poniendo tuco, ¿verdad? Pueden comer. Así libremente chef con ese pedazo de carne. Él come. La serpiente comerá del polvo. Por eso ahí, ¿verdad? Ya se encerró total el mundo bajo dominio de Satanás. Sí, ya vamos a ver poquito aquí. Por eso viene ya como resultado, Salmo 51. El libro Salmo 51 personalmente toca ese resultado. Salmo 51.
Salmos 51, verso 5. Sí, yo leo. El libro Salmos 51, verso 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tremenda palabra. Dios está tocando la concepción de un feto. ¿En qué condición está? En pecado, dice. Como concebido, ¿verdad? Uno ya crece en el vientre de su madre, como el feto, como embrión, ¿sí o no? Por 9 meses están formándose su órgano, ojo, lengua, ¿verdad? Y cerebro, y también huesos, y cabellos, uña, dedo, mano, pie, ¿verdad? Intestino y todo, ¿verdad? Órgano se forma por 9 meses como embrión. ¿En qué está? En maldad. Cuando dice el pecado o la maldad, ¿verdad? Es a nivel de espíritu, ¿sí o no? Están hablando a nivel de espíritu. Cuerpo tiene pecado, no. Espíritu, corazón. Por eso cuando desde concebido uno ya está, ¿verdad?, en condición de pecado y formado en maldad. ¿Ese feto tiene alma o no? Sí tiene alma. Pues en maldad, en pecado está formado. ¿Ese feto qué mal hizo? ¿Ese feto qué mal hizo para ser pecador? Para estar en maldad, en pecado. Nada. Se heredó el pecado por Adán. Por eso y cada ser humano nace aquí. Salmos 58, verso 3. El libro Salmos 58, verso 3 dice: se apartaron, así que concebido y formado un feto, ¿verdad?, en maldad y en pecado, ya cuando viene su parto. Verso 3 que dice, Salmo 58, verso 3, se apartaron los impíos desde la matriz, desde que nacen, ¿verdad? Se descariaron hablando mentira desde que nacieron. Tremenda palabra. Uno nace, un bebé nace, ya descariado, dice. Eres impío, dice. Eres pecador. Nace. El bebé nace pecador, no inocente. ¿Cuál es confusión de hoy en día? Mucha gente, ¿verdad? Y el Señor dice, ¿verdad? San Mateo, San Marcos, San Lucas, dice entre el libro, ¿verdad? No impidáis al niño que se acerque a mí, porque el reino de mi Padre es como de tal. Por eso mucha gente interpreta mal, ¿verdad?, esta palabra. Mira, niño es inocente, porque el reino de Dios es como de tal. ¿Cómo de tal? ¿Cómo de tal? ¿En qué sentido? ¿Por su inocencia o por su simpleza? Por su simpleza está hablando Dios. Está hablando corazón pobre. Niño no cuestiona mucho, ¿sí o no? Niño, ¿verdad? Los niños, los bebés no cuestionan casi nada. Todo lo que viene de mamá directamente traga y come, ¿sí o no? No cuestiona. Por eso Dios está hablando corazón simple, corazón pobre del niño. Porque el Señor dice, San Mateo capítulo 5, verso 3, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de Dios será de ellos, dice. ¿Quién son ellos? Corazón pobre. Por eso corazón pobre, ¿verdad?, está listo para recibir, ¿sí o no? Tiene hambre de palabra, sed de palabra. Uno no cuestiona con la palabra de Dios. Por eso, estando ya pobre espíritu, ¿verdad?, está listo para recibir. ¿Por qué? El reino de Dios es por medio de la fe. La fe, ¿qué significa la fe? La revelación de Dios tal como está, uno la toma como suya. ¿Creen qué significa? Creen. Tomar la palabra de Dios como suya. Aquí está agua, ¿verdad? Un vaso de agua.
este no es mía, porque está fuera de mi cuerpo, ¿sí o no? Tomo agua, así no, riquísimo. Entonces, esa agua se toma, ¿verdad? Se hace mía. Ya esa agua se tragó en mi estómago, entonces una parte de mi cuerpo se hace. Eso se llama creer espiritualmente. La palabra de Dios está bien servida, ¿sí o no? Cuando se hace esa palabra que tiene todo, cuando se me hace la mía, cuando yo la traiga, cuando yo la tenga por la fe. Por eso están hablando los niños que son simples. Ellos no cuestionan, no rechazan, no vomitan. Todo lo que viene de su madre, el niño está acostumbrado a recibir. Igualmente, corazón pobre está listo para recibir lo que viene de Cristo. Por eso, no impidáis que vengan los niños a mí. ¿Me explico? Porque Cristo vino para dar su salvación a nosotros. Por eso, uno que son como niño puede obtener el reino de Dios por la fe. ¿En qué? En el evangelio de la salvación hecha por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, por la fe. La salvación es por la fe, no por decisión, oración, confesión o petición del perdón, no por bautizo, no por obra nunca, por la fe únicamente. Pues ocupa corazón pobre para recibirlo, lo que viene de Dios como suyo, por la fe. Por eso y aquí, ¿verdad? Si la condición en que nace cada bebé, ¿verdad? Es ser impío, dice. Salmo 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, desde que nacen de la matriz de su madre, y se descarriaron, hablando mentira, desde que nacieron. Ahí está, ¿verdad? Condición de ser cada bebé. ¿En qué condición está? En pecado, como impío nace. Por eso acá Romanos capítulo 5, como dice, como aquí poquito vemos el libro Romanos capítulo 5. El libro Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Como continuación, ¿verdad?, de la desobediencia de Adán, cada uno nace como impío, formado, concebido y formado en pecado y maldad. Ya nacen impío. Aquí están, ¿verdad?, concluidamente están contando como es, ¿verdad? Capítulo 5, verso 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por él pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, dice. ¿Quién es este hombre? Adán. Por un hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, no cada hombre. Por un hombre, primer hombre llamado Adán, el pecado entró ya en el mundo. Nacimos en el mundo, ¿sí o no? Ya nacimos como pecadores, porque el pecado ya entró en el mundo. En un día Adán cayó en pecado, por él el pecado ya hereda para todos los hombres y mujeres que nacen en el mundo. Y por el pecado otro más entró, ¿qué? La muerte. ¿Qué es la muerte? Sí, separado de Dios. ¿Qué significa? Uno está separado de Dios, ¿con quién está? Con el diablo. Por eso el diablo es la muerte. Por eso el diablo es el que come el polvo. Bajo dominio de Satanás el mundo entero está. ¿Desde cuándo? Desde que uno nace en el mundo, ¿verdad? Amén. Aquí, ¿qué toca? ¿Qué obra toca? Obra de nosotros no se incluye en esto. Por un hombre Adán, por la desobediencia de Adán, ya llegó en el mundo maldición. Nacimos ya formados en pecado, concebido, ¿verdad?, y en pecado y formado en maldad. Ya nacimos impío, sin obra nuestra. ¿Cuál es mentira del diablo? Tú pecas, tú pecas,
tú pecas. Por eso tú eres pecador. Pregunto, ¿cuándo uno no pecaba no era pecador? Cuando uno no pecaba, un bebé recién nacido, nace. Este bebé, ¿verdad? Estaba bien tranquilo en el vientre de su mamá, ¿verdad? En el medio líquido que hay en el vientre de madre. Pero al final nace, ya choca con ese frío, ¿verdad? Con viento. Está ya temblando así. Este bebé tan chiquitillo, bien arrugado, ¿verdad? Si como apenas su cabeza es de puño de mano, ¿verdad? Pregunto, ¿qué pecado hizo él? Él maldijo, peleó, robó, adulteró, mintió. ¿Qué? Ni boca puede hablar ningún idioma. Ojo está cerrado, no puede andar a ningún lado. Su pie ya ni puede levantarse, sino tiene que estar acostado siempre. Este bebé, absolutamente débil. ¿Qué pecó? Nada, ¿verdad? Porque es pecador. Heredado. Por eso, por un hombre Adán el pecado entró en el mundo. Eso es lo que Dios dice. Y por el pecado entró la muerte, que es la muerte, el diablo. Jesucristo dice, ¿verdad? San Juan capítulo 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Únicamente por Cristo uno puede entrar al reino del Padre, ¿verdad? Por eso Cristo se llama la vida. Aquí la muerte, que es el diablo, enemigo de Dios, enemigo de Cristo, se llama Satanás. Satanás tiene muchos nombres, entre muchos nombres que él tiene, uno es la muerte. Por eso, por el pecado, la muerte, diablo entró. Por eso, en donde quiera, donde está el pecado, diablo siempre está encima. Para ser libre de Satanás, para ser, ¿verdad?, liberado del diablo total, tiene que ser libre del pecado. Diablo, dominando el mundo, engaña a la gente. Cuando diablo domina el mundo, ¿cómo engaña? Por dos maneras grandemente. ¿Cómo? Porque esto vamos a aprender. Efesios capítulo 2. El libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 1. El libro Efesios capítulo 2, versículo 1, si yo leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí otra vez dice, ¿verdad? ¿Quién está con pecado? Se está muerto. Por eso Él, Dios, ¿verdad?, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué estaba muerto? En vuestros delitos y pecados. Mientras uno estaba en delito y pecado, ¿verdad? Verso 2, en los cuales, en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Diablo domina el mundo entero y está formando la corriente, ¿verdad?, corriente del mundo, corrompida, perdida. Por eso ustedes pueden ver este mundo entero, ¿verdad? La corriente del mundo, ¿cómo suena? Formando cultura tan fea, podrida, ¿verdad? Ahí se ve ideología muy desviada, cualquier, ¿verdad?, filosofía rara, religiones falsas, millones de cosas así están viendo ya por el diablo que domina el mundo. Y están, ¿verdad?, levantando mucha tendencia, ¿verdad?, muy como tontada más bien. ¿Sí o no? Tantísimas cosas, ¿verdad?, diablo están formando esa corriente del mundo. Para que toda la gente que nace tontamente sigan esa corriente del mundo. Y que terminen ¿con qué? Con el castigo eterno. Por eso cuando diablo domina este mundo como príncipe del mundo, príncipe de la potestad de aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre pecadores, ¿verdad? ¿Cómo diablo trabaja? Verso 3. Acá dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, desde que nace, ¿verdad?, hijo de ira. Nacimos nosotros como hijo de ira, lo mismo que los demás. Ninguno es excepto. Todos los seres humanos nacen como hijo de ira de Dios, porque nacimos con pecado, bajo la maldición, como continuación de Adán, ¿verdad? Sobre el mundo entero que nace, ¿verdad?, en esa condición. Diablo, ¿cómo domina? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, dice. ¿Cómo diablo domina el mundo entero? Por los deseos de la carne y los pensamientos. Cuando, por ejemplo, vea, cuando diablo y como pescó a Judas para mandarlo a donde, final al fuego eterno, ¿qué diablo utilizó? Deseo, los deseos y los pensamientos. O sea, poquito vemos acá, San Juan capítulo 13, el libro, San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, versículo 2. Sí, San Juan capítulo 13, versículo 2. Estamos. Sí, San Juan capítulo 13, verso 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿De qué está hablando? Entregue. Diablo dice, ¿verdad? Entregue a Jesús. Y vendiéndolo, ¿verdad?, con 30 piezas de plata, ¿sí o no? ¿Quién puso ese pensamiento? Ese pensamiento no era de Judas, sino de Satanás. Por eso acá dice verso 2, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto, ya antes, ¿verdad?, antes de ese día, de cena de ese día, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ese pensamiento ya diablo se lo había puesto en el corazón de Judas. Véndelo, véndelo, véndelo a Jesús. Tú vas a ganar 30 piezas de plata. ¿Qué ganas? Seguir en pos de Jesús. No gana nada. Siempre pasa hambre. ¿Dónde pasa toda la noche? En el monte de los olivos. Ni tiene dinero para ¿verdad?, pagar hoteles. Pobrecito. Seguir a Jesús, quien gana, no gana nada. Mejor vender, ¿verdad?, con 30 piezas de plata. Además, eres muy bueno, ¿sí o no? Sí, Señor, muy bueno. Entonces, aunque tú lo vendes, pero siempre el gobierno romano, antes de llegar Pascua, siempre deja un crimen, ¿sí o no?, criminal, lo suelta libre. Entonces, entre todos los criminales que están metidos en la cárcel, debe ser Jesús. ¿Por qué? Jesús es inocente. ¿Cómo tú sabes que Jesús es buen maestro, sí o no? Sí, Señor. Entonces, aunque yo lo vendo a Jesús, pero como que es inocente, libre del pecado, el gobierno investigando detrás de Jesús, pidiendo que él es limpio, lo va a soltar libre. Entonces yo gano 30 piezas de plata, Jesús está libre. Entonces, ¿qué? Buena ganancia. Astutamente el diablo convenció así, pero el resultado no fue así como el diablo metió ese pensamiento. Por eso Judas, según ese pensamiento, entregó, sí o no, a Jesús. Pero ¿desde qué resultó? Acá veamos San Mateo 27. El libro San Mateo, capítulo 27. Versículo 3. San Mateo, capítulo 27, verso 3. Dice así: entonces Judas, el que había entregado, como les enviamos, ¿verdad?, el diablo había puesto en pensamiento en cabeza de Judas, él ya al final vendió, ¿verdad? Por eso, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentidos las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, a quien había entregado, ¿verdad?, a Jesús, cobrando 30 piezas de plata. Por eso él devolvió, viendo que era condenado. ¿Quién era condenado? Jesús. Por eso Judas Iscariote vio que Jesús era condenado para morir en la cruz. Ahí su corazón quedó ya bien impactado, ¿verdad? No era pensamiento que me cegó, no era así, ¿verdad? Él será suelto porque es limpio, no hizo nada maldad, él es buen maestro, nunca pecó, entonces él tiene que ser suelto. Según el pensamiento engañoso que el diablo puso en la cabeza de Judas, ser soltado Jesús, pero salió al contrario. Por eso, viendo que era condenado Jesús en la muerte, ¿verdad?, en la cruz, él arrepintió, devolvió arrepentido, dice, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros allá tú? Tremenda palabra. Ellos son líderes del pueblo de Israel, líderes, como hoy en día pastores o ancianos, ellos son. Pero entregando 30 piezas de plata, él confesó Judas que dice, he pecado, la sangre inocente. Pero ellos cómo responde, ¿qué nos importa? Tú vendiste, ¿qué nos importa? Tú pecaste, ¿qué nos importa? Tú hiciste mal, ¿qué nos importa? Allá tú, ¿qué? Tú pagas por tu culpa. Tremenda palabra, ¿eh? ¿Qué dice? Tú pecaste, entonces tú pagas. Allá tú, ¿qué nos importa? Tú pecaste, ¿no? Allá tú. Eso es doctrina matadora. Hoy en día pasa esto. Tú pecaste, pide perdón. Tú pecaste, confiese tu pecado, pida perdón día con día. Si tú no pides perdón, te ve pecar, tú vas a ir al infierno. ¿Sí o no? Muy parecida doctrina. ¿Qué nos importa? Tú pecaste, allá tú cancela, tú paga. Uno peca, por eso uno tiene que pedir perdón toda la noche para ser perdonado. Y se está perdonado por pedir tanto. Y otra vez peca, pecador. Otra vez pide perdón. Otra vez peca, otra vez pide perdón. Uno peca y muere, ¿a dónde va? ¿Cuál es su nombre? Sobrina. Hillary. ¿A dónde va? Uno peca y muere, ¿a dónde va? Al infierno. Pide perdón, ¿a dónde va? Al cielo. Así está enseñado, ¿verdad? Uno peca, entonces va a ir al infierno, pide perdón, va a ir al cielo. Otra vez peca, va a ir al infierno, pide perdón, va a ir al cielo, ¿sí o no? Según doctrina que ocurre hoy en día, una doctrina tan moderna. Así anda todas las iglesias hoy en día. Entonces uno, ¿verdad?, diariamente 1000 veces o más de 1000 veces se cambia su destino, ¿sí o no? Cuando peca al infierno, pide perdón al cielo. Cuando peca, pide perdón al infierno, pide perdón entonces al cielo. Peca otra vez al infierno, pide perdón al cielo. Por eso ahí viene ya como una baile, parece. Se viene esa cosa. Tan rara, no. Mientras uno cree esta doctrina, ¿cómo termina? Uno rechaza a Cristo. Uno dice, ¿qué hizo Jesús? Yo peco, yo pido perdón, Dios me perdona. ¿Qué hiciste tú? Así está pendiendo a Jesús, entregando a Jesús, ¿sí o no? Pregunto, si uno peca, por eso pecador, pide perdón, por eso ya limpio, perdonado. Entonces, ¿qué es el papel de Jesús? ¿Qué es el guión de Jesús? ¿Para qué vino? ¿Para qué murió? ¿Para qué derramó su sangre en la cruz? Pasando gran pena y dolor. ¿Para qué? Uno peca, uno pide perdón, resuelve su pecado cada rato. ¿Qué vale Jesús entonces? ¿No es así? Así yo creía por 20 años, tontamente también. Por 20 años.
Debe haber congregado 20 años y estaba diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo, verdad? Día con día pido perdón, siempre soy pecador. Antes de dormir yo pedía perdón, Señor, perdóneme por favor. No, ya no es suficiente. Cuando yo llegaba a ese rango de edad, como 20 años, como que pecaba todos los días, ¿sí o no? Cada rato pecaba, cada rato pedía perdón. Por eso mi pedir perdón no era como antes de dormir, Señor, perdóneme, no. Caminando, trabajando, estudiando, ¿verdad? Comiendo, almorzando, siempre, Señor, perdóneme por favor. Caminando, pide, Señor, perdóneme. Se volvió, casi ya me volvió loco. Cuando uno sigue un pensamiento engañoso, como diablo había puesto en el corazón de Judas quien le entregase, ¿verdad? Judas tomó ese pensamiento y obedeció, en este caso actuó según ese pensamiento y vendió a Jesús. Y entonces espera, ¿verdad? Ya mira, pasando tiempo, Cristo va a ser libre. ¿Cómo libre? Quedó condenado y se va a morir en la cruz. Él ya viene un impacto en su conciencia. ¿Qué hice yo, verdad? ¿Qué es lo que yo hice? Vendí a Jesús, el inocente. ¿Por qué tiene que morir? Tiene que ser suelto. Pero mira, está suelto. Para abajo, ¿sí o no? Un hombre más ladrón y asesino malvado, él fue liberado. Ya muy tarde, Cristo ya fue entregado y ya está condenado para la muerte en la cruz. Viendo esto, Judas ya fue condenado. Por eso, para resolver este problema, ¿verdad? Yo vendí esa sangre inocente. Aquí tengo todo el dinero que yo cobré, ¿verdad? Se lo entrego a ustedes. ¿Arrepentido? ¿Sí o no? Él confesó ante los fariseos, no ante los, principal sacerdote, ¿verdad? Y anciano. He pecado vendiendo la sangre inocente. Pero yo, ¿cómo responde? Como hoy en día muchos pastores, ancianos, líderes de diferentes congregaciones, que no se importa. Tú pecaste, tú pagarás. Tú pecaste, allá tú. Ya oyendo una doctrina tan falsa, pero tan convincente, a uno que está turbando por su pecado, condenado tan horriblemente, ¿verdad? Uno está ya temblando en esto. Un mínimo pensamiento que entra en su cabeza y lo lleva un cabo terrible. Por ser yo pastor, ¿verdad? De vez en cuando algunos me llaman como una consejería por asunto tan serio y profundo y tan complicado. De vez en cuando un señor me llamó, ¿verdad? Por teléfono. Yo lo conocía, ¿verdad? Pero ahora no era ni salvo ni congregado bien. Pero conociendo a mí, él me llamó antes de ir, Puente de Saprissa, para tirar su cuerpo. Cuando yo oí su voz por teléfono, estaba ya como vibrando, ¿verdad? No era normal, su voz no era normal, está bien alterada. Bien está, ¿verdad? Como alterada, está ya a punto de, ¿verdad?, terminar su vida. Ahora ya, pastor, ya no tengo esperanza, no voy a vivir más, voy a morir ya. Voy a ir al Saprissa ya para tirar mi cuerpo ya. Pero yo le dije, antes que vaya, un ratito pase a mí. ¿Verdad? Antes que pase. Porque para llegar hasta el puente de Saprissa tenía que pasar cerca de mí. Un ratito pase, por lo menos salúdenme antes que vaya. Pero al final él llegó, ¿verdad? En la iglesia, ¿verdad? En el local de la iglesia San José en Uruca. Al final él llegó. Estaba así totalmente pálido, serio. Estaba sufriendo tantísimo. Hablaba, ¿verdad? Realmente decía, temblando hablando. Como él se siente tantísimo sufrimiento por muchas cosas, ¿verdad? Y ese sufrimiento vence su temor de la muerte, porque quiere tirar su cuerpo. Dice. Yo le dije, ¿por qué? Él estaba contando de cada cosa. Escuchando todo lo que dice, ¿verdad? Si yo hubiera empujado, sí, claro, está listo entonces. Así usted puede morir, claro. Si hubiera empujado ya hubiera ido ya, ¿verdad? Porque está muy alterado, entonces un poquito de toquecito, él se va ahí. Escuchando de todo, en poquito expliqué, no tan grave. Señor, esa cosa no tan grave, se puede resolver. Vea, su deuda,
Estaba enseñando un poco, ¿verdad? Y decían también como uno que era compañero de su trabajo, ¿verdad? Y robó. Y traicionó contra él, ¿verdad? Él ayudó más bien, hasta préstamo también. Él se escapó. El fiador, exacto, como fiador, ¿verdad? Cae toda esa deuda sobre él. Aún había tenido deuda, encima más por otro, ayudando a otro. Se siente ya total frustrado, ¿verdad? Y por muchas cosas más. Por eso cada cosa tocando esto, sí, así en el suelo, así, así, esto, así. Hasta mucha condenación en su alma. Usted oiga seminario, voy a mandar. Cada vez que oiga, termine de oír, avise, otro envío. Cuando oía, ¿verdad? Se veía esperanza. De vez se calmó. Ya no más alterado. Se vuelve aterrizado, ¿verdad? Él piensa diferente. Ahora sí, entiendo, pastor, cómo salir de esa trampa. Él volvió a su casa, tranquilo. Él está vivo, él no murió. Está viviendo muy bien con su casa, con su familia. Por eso cuando Judas estaba en esta situación, ¿verdad? Tan alterado, una mínima palabra toca a él, lo destruye. ¿Qué es lo que dicen los principales sacerdotes y ancianos? Tú lo hiciste, condenación total o no. Tú lo hiciste, por eso tú eres pecador, ¿no? Allá tú pagas, tú cancelas. Terrible. Oyendo esa doctrina que, capítulo 27, verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y ¿qué? Ahorcó. Se fue, ya se ahorcó. Terrible, ¿verdad? Esa cuerda que él eligió era tan medio podrida, por eso se cayó también. Y se reventó su vientre. Murió de una manera tan terrible. Por eso ese pensamiento que llegó en el corazón de Judas lo convenció que entregara a Cristo. Y final, ¿a dónde lleva? Cuando sintió condenación, una doctrina falsa por los ancianos y principal sacerdote. Oyendo esa doctrina, ¿a dónde va? Ahorcado y murió. Así está pasando hoy en día. Mucha doctrina falsa. Día con día peca y pide perdón, pide perdón. ¿En qué vale esto? ¿Dios odia a los pecadores? No. ¿Qué dice Isaías capítulo 15? Capítulo 1, verso 15 dice: cuando multipliqué vuestra oración, yo no oiré. ¿Verdad? Cuando levanté vuestra mano, ¿verdad? Yo no veré, dice, ¿verdad? Aquí vemos Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, verso 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, dice. Así, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué dice? Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Jehová no mira, ni mira. Así mismo, cuando multipliquéis la oración, ora. Y pide perdón día con día también, ¿verdad? Día con día pide perdón todos los días, diariamente, 1000 veces, millones de veces. Cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué es sangre? Pecado. Por eso ahora versículo 28, como dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así dice.
Primero venid, dice, antes de orar, primero venid, antes de verdad, culto, antes de ofrenda, ni diezmo, nada, venid primero a mí, dice. Estemos a cuenta. Si vuestro pecado fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojo, como el carmesí, vendrán como a ser blanca lana. Dice. Primero salvación. Después, oración, adoración, culto, ofrenda, diezmo, servicio, ¿verdad? Predicación, de todo. Sin ser salvo, no vale nada todo lo que hace. Por eso, ahora Isaías capítulo 1, verso 15, así dice, ¿verdad? Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Directamente Dios niega, ¿verdad? Y llenas están en sangre de vuestras manos, dice. Por su pecado. Dios ni mira, ni oye. Pero acá vemos Salmos 34. El libro Salmos 34, verso 15. Salmos 34, verso 15. Veamos junto con voz alta. Vamos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Tremenda palabra. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Entonces, los ojos de Jehová miran a los justos o no. Sí. Ese mismo, ¿verdad? Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé mis ojos para no ver de vosotros, ¿verdad? Pero ahora le ves, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos, justos. Amén. Así que Jehová mira con sus ojos a los justos y se comunica y protege y bendice y cuida con sus ojos bien abiertos viendo a los justos y sus oídos clamor de ellos. ¿Qué está clamando? ¿Qué está pidiendo? ¿Qué ocupa? Señor, está bien su oído, ¿verdad? Inclinado hacia su justo para oír cada mínimo gemido, ¿verdad? Para oír, para no pasar, para cumplir, para ayudar. ¿Al revés, sí o no? Isaías capítulo 1, verso 15, Salmo 34, verso 15, totalmente contrario. Cuando extendáis vuestra mano, yo esconderé mis ojos de vosotros. Cuando multipliquéis vuestra oración, yo no oiré, porque están llenas de sangre vuestra mano. ¿Con pecado? No. Sin pecado justo, sí. Amén. Sí. Entonces, siendo pecador, ¿cómo orar tanto para que Dios le perdone? Ni oye, dice Dios. Ni oye. ¿Cómo puede resolver haciendo oración? Tantísimo o por toda la vida. Por eso yo soy testigo, ¿ve? No sirve nada pedir perdón. Porque mi abuela debe haber congregado, ¿verdad? 75 años, pidiendo perdón por 75 años. Yo tenía este tiempo 20 años, apenas renací. Por eso yo, para predicar a mi abuela, ¿verdad? Pregunté, abuela, ¿está dispuesta para ir al cielo? ¿Está lista para ir al cielo o en proceso? Abuela me miró así, ¿verdad? Sí, yo todavía en proceso. Abuela, ¿cuántos años falta para estar bien segura? 75 años congregando, por 75 años pidiendo perdón. Aún falta tiempo para estar segura. Mi abuela se enojó. Estaba sentadita, ¿verdad? Se levantó. Ni miró a mí, se fue. A la casa de mi tía. Fue molesta ella. Mi abuela era una víctima por 75 años. No quería abandonarme. Pues un día yo visité hasta su casa para perseguirla. Abuela, así no puede entrar al cielo pidiendo perdón. Jamás. Dios ni oye a los pecadores. San Juan capítulo 9, verso 31 dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿verdad? Mas al que es temeroso de Dios, pero al que es temeroso de Dios hace su voluntad, a ese oye. ¿A quién oye?
al que hace su voluntad, que es la voluntad de Dios, ser renacido como justo. A los justos Dios oye, a los pecadores ni oye. Abuela, día con día usted pidiendo perdón siendo pecadora no vale nada. Ese tiempo, mi abuela al final me confesó. Hijo, dice, hijo, ahora ni puedo congregar, ni puedo diezmar, ni puedo. Porque mi abuela, ¿verdad? Cuando ya ella se levanta a las 4:30 de la madrugada y va a su iglesia a las 5 porque hay reunión de madrugada. En Corea, toda la iglesia, casi toda la iglesia maneja adoración o culto de madrugada a las 5 de la mañana. Porque los coreanos están madrugadores. Ellos trabajan mucho. Pues antes de ir a trabajar a las 5, llegan a su iglesia y escuchando poca palabra, pidiendo perdón y leyendo la Biblia, ellos van a su trabajo. Mi abuela a las 5 puntualmente está en su iglesia. Día con día pide perdón. Que valga. Ya no puedo hacer nada. Dice, ¿cómo ves tú? Yo estoy enfermo. Estoy enfermo en cama. Ya para mí todo muy tarde. Yo le dije, abuela, no es tarde. Ahora muy buen tiempo para que usted sea salvo. ¿Qué es usted, abuela? ¿Pecadora o justa? Pecadora. Pecadora soy. Aunque yo hice oración de fe, acepté a Cristo como mi Salvador, pero inevitablemente peco todo el día, peco. Entonces tengo que pedir perdón día con día. Así yo creía, pero sigo siendo pecador. Vea Biblia, Señor, padre, abuela, ¿no? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Sin que sea justo, renacido, no puede entrar en el reino de Dios. Dios es santo, su Hijo Jesús santo. Para ser hijo de Dios tiene que ser santo como Jesús. Si no, no puede ser hijo de Dios, no puede entrar al cielo. Calladamente escuchaban esto. Entonces, sí, yo sé que yo nací pecador y he pecado toda la vida. Así no estoy para nada segura que yo vaya al cielo porque soy pecador. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Ella me preguntó. Por eso por 3 horas compartí la palabra. ¿Cómo uno llega a ser libre, limpio, justa? Completamente por la sangre de Jesucristo. Ella escuchó. Debe haber escuchado de todo, ¿verdad? Ella con boca abierta. Así dice. Tú Jesús, dice. Ahora entiendo. Tú Jesús me salvó. Mi Jesús toda la vida me condenaba. Su Jesús, Jesús falso. Otro Jesús, condenador, ¿verdad? Diablo es diablo. Pero al final mi abuela, ahora entiendo. Yo soy justa, ya soy perdonada una vez para siempre ya. Por eso Cristo fue bautizado en el Jordán, como Cordero de Dios. No sabía por qué. ¿Por qué se llama Jesús Cordero? Era tan manso, tan humilde, por eso Cordero. Así yo pensé. No, sino por el papel del Cordero, ¿verdad? Quitar el pecado del mundo y va al Cordero, al monte del Calvario como matadero. Cordero para matadero, Cristo ya canceló en la cruz, murió con todo mi pecado, juntamente con el pecado del mundo. Por eso la paga del pecado es la muerte. Cristo canceló la paga del pecado mía, una vez para siempre. Mira, por eso dice esto, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La salvación no es perdible, eterna. Por eso, Cristo canceló por todos mis pecados, pasado, presente y futuro, una vez ya para siempre. Qué lindo. Ahora sí, soy justo. Tú Jesús me salvas. Ella tiró ya su Jesús de ella, ¿verdad? Tiró, mentira, mentiroso, diablo, vete de mí, ¿verdad? Ella final creyó el Evangelio, fue salva. Después, ¿verdad? Pasando apenas 3 meses por ahí, falleció ella. Última oportunidad casi para ella, ¿verdad? Por eso hoy en día están pasando esto. Como recién nosotros leímos, ¿verdad? Génesis capítulo 4, ahí se encuentra 2 creyentes.
dos creyentes, no ateo. Caín era ateo o creyente. Súper creyente. Súper creyente. Muy, ¿verdad? Como afanado, también va bien. Por eso, y Génesis capítulo 4, hablando de los hijos de Adán. Entre muchos hijos, hablan de dos hijos, como representando, ¿verdad? Todos los hijos de Adán como dos, Caín y Abel. Pues uno como Caín, otro como Abel. Aquí, capítulo 4, verso 1 dice: conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Qué pasó? Caín ofrendó a Jehová, Abel también ofrendó a Jehová. Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín, pero Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel y a Abel, porque Dios discriminó así también. ¿Cuál es la razón? Dios maldició el mundo. Entonces, el producto que Caín trajo al Señor fue de la tierra que Dios había maldecido. Abel. Caín, pero Abel trajo por la fe la ofrenda. Sí, ok. Hilary, ¿por qué Jehová miró con agrado a la ofrenda de Abel y Abel? ¿Por qué Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín? ¿Por qué? No mirando tanto a su tía. No sabe. José. Mientras que Abel llegó con agrado y con lo que le iba a ofrendar a Dios. Así dice, ¿verdad? Así dice, concordancia de Biblia Thompson. Así yo cuando buscaba tanto, leyendo tanto, ¿verdad? La Biblia, para entender, para lograr hacer salvo, leyendo Biblia, diariamente 100 páginas, como que no entendía nada, ¿verdad? Pues usaba alguna explicación y concordancia con Thompson, Biblia Thompson. Thompson dijo esto, como recién dijo José. Así muchos pastores aprenden mal y enseñan mal. Muchos terminan mal aprendidos. Por eso dice uno con corazón, Abel con corazón ofrendó a Jehová. Caín, entre todo producto que cosechó era peor, lo peor elige. Este medio podrido, medio está mal, ¿verdad? Este es sucio, ¿verdad? Este está acusando. Entonces juntando todo que medio podrido de amontonazo, ¿verdad? Pone sobre el altar y ofrenda a Jehová. Por eso Jehová no miró con la ofrenda de Abel y Caín ni a Caín. Pero entre todo, ¿verdad? Ovejas, y viendo, ¿verdad? Cuál es el más gordito, más lindo, a ver, venga. Entonces, viendo todo entre gordo, ¿verdad? De cordero, en mejor calidad, mejor gordura, ¿verdad? Que tiene un cordero bien así, ¿verdad? Está, entonces él ofrendó a Jehová. Así que, Abel con corazón, Caín sin corazón. Así aprenden y así creen, ¿verdad? Totalmente errores. La Biblia nunca dice eso. Primero, ¿verdad? Cuando Dios miró con agrado a la ofrenda de Abel, y a Abel dice, no solo, ¿verdad? La ofrenda de Abel, hasta a Caín dice, a Abel, ¿verdad? A Abel. Jehová miró con agrado a Abel
¿Cómo puede mirar Dios a un pecador con agrado? Si Dios miró con agrado a Abel, significa Abel no más pecador, justo, santo, limpio. Caín no es justo, pecador, por eso Dios no miró con agrado a Caín, ni su ofrenda. ¿Me explico? ¿Dónde dice la respuesta? Siempre ustedes cuando leen la Biblia y aprenden la palabra de Dios tienen que entender. Cada cosa, cada prédica tiene que chequear en la Biblia, dice así o no. Eso hay que chequear. Porque su alma vale un montón. Amén. Alma de cada persona vale más que universo. Un día este universo entero desaparece, pero ni un alma desaparece. Por eso Dios ve un alma vale más que un universo completo. Por eso, para bien de nuestra alma hay que chequear. Esa predicación de ese pastor está escrita en la Biblia correctamente o no. Él inventa o habla de su opinión. Peligroso creer en esa cosa. Vamos a ver, ¿cómo dice la Biblia sobre esta ofrenda de Caín y Abel? Hebreo capítulo 11. El libro Hebreo capítulo 11. Versículo 4. Hebreo capítulo 11, verso 4. Aquí está, compañera de esta palabra, Génesis capítulo 4, verso 1, 5. Aquí resuelve, aquí responde. ¿Por qué razón? Jehová miró con agrado a la ofrenda de Caín, Abel y Abel. ¿Por qué Jehová no miró con agrado a la ofrenda de Caín ni a Caín? Hebreo capítulo 11, verso 4. Leamos junto con voz alta. Vamos. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún habla por ella, dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué significa? Caín por obra, Abel por la fe. Pues por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era pecador o justo. ¿Quién era justo? Abel era justo, no pecador. Abel era justo, por eso Jehová miró con agrado a Abel, justo. Amén. Los ojos de Jehová están sobre los justos, sus oídos al clamor de ellos, justos. Amén. Jehová miró con agrado a Abel, porque él era justo. Jehová no miró a Caín, porque él era pecador. Caín no nació pecador como igual a Caín. Abel nació pecador por hijo de Adán, ¿sí o no? Como todos nosotros. Pero Abel un día fue salvo por la fe. ¿En qué? Por eso acá dice, por la fe ofreció a Dios. No, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. Dios mismo da testimonio de sus ofrendas. Esta ofrenda que ofreció Abel, ¿verdad? Ese es mi Hijo Jesús, Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y luego fue al monte Calvario y murió en la cruz. Dios da testimonio de la ofrenda que ofreció Abel. Así es. ¿Por qué? Dios había dado esa promesa a Adán primero. Pues Adán no murió pecador, Adán era justo. Aunque Adán era protagonista de traer el pecado en el mundo por su desobediencia, ¿verdad? Pero él, Adán, personalmente era santificado, justificado, era justo. Amén. Tan malo, ¿no? Él metió pecado en el mundo entero y él se escapó. Adán es protagonista de traer el pecado en el mundo, pero él personalmente fue rescatado, salvo. ¿Cómo sabemos? Vemos acá.
Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice, Génesis capítulo 3, verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer Eva, ¿qué? Túnicas de pieles y lo vistió, dice. Otra vez, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo? Jehová. ¿Quién hizo túnica delantales de hoja de higuera? Adán y Eva, ¿sí o no? Para sus, ¿verdad?, delantales, con su obra, pero ahora diferente. Jehová Dios hizo, no Adán ni Eva. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Túnica de pieles, ¿qué es esto? Túnica de pieles. ¿Dónde consigue pieles? Animales. Para dejar túnicas, entonces un cordero tiene que morir o no. Sí o sí. Usted puede ver algún cordero, si quiere mi cuero, si se lo doy, espere un poco, no me lo mate, no me mate. Voy a quitar mi túnica a mi piel, bajando su cerebro. Ahí puede quitar su piel y pueden salir su cuerpo. No puede ser. Para sacar pieles hay que matarlo primero, ¿sí o no? Por eso Jehová Dios hizo y al Adán y al hombre y a su mujer Eva túnica de pieles, significa Jehová. Ante los ojos de Adán y Eva mató un cordero. ¿Cómo cordero? ¿Cómo sabemos que es cordero? No fue perro, no fue un chancho, no fue una vaca, no. ¿Cómo sabemos? Por Abel. Abel tiene fe. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, ¿verdad? La fe, ¿de dónde viene? Por oír, ¿sí o no? La fe es por el oír es por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Abel por la fe ofrendó ese cordero? Porque oyó primero a su padre, ¿sí o no? Como que oyó a su padre primero. Mira, Jehová Dios mató cordero, quitó su cuero, su piel, hizo túnica de piel y lo vistió a mi papá y a mi mamá. Entonces ellos ya fueron, ¿verdad?, prometidos de que iba a ser salvo por el cordero que viene. Jesús iba a morir cargando nuestro pecado en la cruz. Por eso mi papá fue salvo. Por eso predica a nosotros, a mí, a todos mis hermanitos y hermanitas. Abel escuchó con corazón pobre y creyó. Amén, amén. Papi, entiendo. ¿Por qué tiene que ser cordero? Ese cordero simboliza a Jesucristo, Hijo de Dios, que iba a venir. Entonces Abel por fe ofrendó a Jehová. Pues esa ofrenda que fue el cordero era Jesús, Hijo de Dios. Amén. Por eso San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo como Cordero de Dios quitó pecado del mundo encima de él y cargando pecado del mundo hasta donde fue, matadero, para cancelación sobre el monte Calvario y final murió, ¿verdad? Y derramando su sangre. Por eso él canceló una vez para siempre por todo nuestro pecado. ¿Quién murió? El Hijo de Dios, unigénito, como cordero cargado nuestro pecado, fue en monte Calvario y murió en la cruz. Esto creyó Abel hace muchos años, casi 4000 años antes, oyendo a su papá Adán, que había oído a su Dios Jehová, ¿verdad? Creyó Adán y predicó a sus hijos. Abel creyó, Caín no creyó. No, papi, no creo así. Ahí viene otra doctrina. Papi, vea esta tierra, tan hermosa, ¿no? Tan linda, ¿no? Tan verde, qué lindísima. Voy a trabajar, voy a procurar excavar y sembrando buena semilla. Voy a cosechar buenos árboles, ¿verdad? Y final cosecharía hermoso fruto, lindísimo fruto. Dios, viendo ese mi esfuerzo, sudor, lágrima, ¿verdad? Mi sangre, entonces, Señor, si os va a recibir mi ofrenda. ¿Qué fue ofrenda de Caín?
capítulo 4, verso 3. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué? No dice cuál. Zapallo, sandía, mango, naranja, mandarina, manzana, durazno. No dice. Solo fruto de la tierra. Sea lo que sea, pero al final no vale. ¿Sabe por qué? Cuando Dios maldijo a Adán, que dijo aquí capítulo 3, Génesis capítulo 3, verso 17, y al hombre dijo, por cuando obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra por tu desobediencia, por tu causa, maldita será la tierra completa. ¿Qué ofrendó Caín? José, ¿qué ofrendó Caín? Fruto de la tierra. ¿Tierra en qué condición está? Maldita está. Entonces, fruto de la tierra maldita, fruto bendito, maldito. Maldito, continuación de maldición. ¿Sí o no? ¿Cómo Dios puede recibir ese fruto maldito? Dios maldijo la tierra y todo su fruto bajo maldición. Por eso esa tierra es sombra de nuestra carne, porque nuestra carne nace de polvo de la tierra, ¿verdad? ¿De qué fue eso Adán, sí o no? Continuación de carne de uno, engendrando hijos e hijas, siempre nace bajo maldición, segunda carne. Por eso nuestra obra, producto de la tierra, fruto de la tierra, obra que se produce por nuestra obra, nuestro esfuerzo, ante Dios no vale nada, porque es continuación de maldición. Por obra nadie puede ser salvo. Únicamente por la fe en Cristo Jesús. Amén. Ya casi terminamos. Y aquí vemos. Ya cómo uno será salvo. Acá dice Hebreo capítulo 9. Primero Hebreo capítulo 9, verso 12, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo viene? ¿Por pedir perdón? ¿Haciendo oración de fe? ¿Confesando su pecado? ¿Pidiendo perdón? No. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido. ¿Cómo Cristo obtiene esta eterna redención para nosotros? Por su sangre, dice. No por nuestra oración, petición, confesión, nuestra obra, nuestro cambio, no. Por su sangre únicamente. Amén. Hebreo capítulo 10, versículo 10. Hebreo capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecha cuántas veces? Una vez para siempre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo. No mediante nada, petición, oración, confesión, bautizo, nada. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. Como ofrenda de Abel, el Cordero de Dios, Jesucristo. Por eso, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, por Cordero de Dios, somos santificados, dice. Una vez para siempre. Amén. Por eso Cristo murió en la cruz, para santificarnos, justificarnos, limpiarnos una vez para siempre. Santificado, ¿qué significa? Ya limpiado, ¿cierto? Carro limpiado, carro limpio, ¿sí o no? Ropa limpiada, ropa limpia, ¿verdad? Piso limpiado, piso limpio. Somos santificados, somos santos. Amén. Somos santos de Dios. Hijo de Dios, Jesús santo. Somos santos por su sangre. Amén. Para ser hijo de Dios también. Sin que sea santo, no es hijo de Dios. Pecador, hijo de diablo. Amén. Hilary, ¿qué son? ¿Pecadores o santos? Santos, sí, claro. José, ¿qué somos? Santos somos por la sangre de Cristo, ¿verdad? No por nuestra obra, jamás. Imposible por nuestra obra, imposible ser santo, sino por la sangre de Cristo, por su sacrificio. Por eso, verso Dios dice, verso 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Amén. Una vez Cristo murió, pero su valor y poder para siempre. ¿Por qué para siempre? Aquí poquito chequeamos, paréntesis. Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Verso 14. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, dice, Eclesiastés, según mi Biblia, página 796, Eclesiastés antito, casi antito de Isaías, después de Proverbios, ¿sí? Y Eclesiastés capítulo 3, verso 14, leamos junto con voz alta, vamos, en esa voluntad, ¿quién? No, disculpe, he aquí entendido, He entendido, ¿verdad? He entendido que, ya otra vez, verso 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué dice? Según la revelación de Dios, ¿qué entendió? Salomón, quien escribe Eclesiastés. He entendido que todo lo que Dios hace será temporal o perpetuo. Entonces, la salvación que Dios hace por su Hijo Jesús es temporal o perpetua. Perpetua, eterna redención por eso. Sobre aquello no se añadirá. ¿Por qué? No falta. Obra nuestra se agrega, petición, oración, confesión, bautizo, algo se agrega. Y diezmo, ofrenda, montonazo tiene que agregar para completar la salvación. No, no se agregará. Sobre aquello no se añadirá. ¿Por qué no falta? Porque es perfecto, eterno y perfecto. Ni de ello se disminuirá, porque ni sobra, ni se sobra. Una medida perfecta. Amén. Eso es obra hecha por nuestro Dios, por medio del Señor Jesucristo. Por eso en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Una vez para siempre. Completa salvación, perfecta salvación. Si es eterna, perdible o imperdible. José, imperdible. Hilary, imperdible. Este regalo de Dios, ¿cómo perdible? Usted de vez en cuando da un regalo. Chiquillo, tenga esto. Hasta comportarse mal, yo te quito. Mentira. Dios, todopoderoso, omnisciente, viendo futuro, en el pasado, presente, futuro, todo conociendo, una vez no se regaló. Hasta comportarse mal. Traiga, yo te quito. Mentira. Si Señor da una vez su salvación como regalo, don, ¿verdad? Don de Dios, por su amor tan grande, ese precio tan grande, porque vida de Cristo fue cancelada. Nosotros lo recibimos gratuitamente porque no hicimos nada, ¿verdad? Pero hizo todo. Pero por su amor, precio altísimo nos lo regaló. Imperdible. Si un justo se comporta mal, ¿qué hace? Dios lo corrige, ¿sí o no? Lo corrige. Como padre corrige a su hijo. Así Dios lo corrige, pero nunca quita la salvación. Amén. Eso es lo que el Señor dice. Por eso en Hebreo capítulo 10. Hebreo capítulo 10. Por eso, versículo 10, así ya está escrito, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y por eso ya al final el Espíritu Santo nos atestigua, ¿verdad? Según obra hecha con gran sacrificio, derramando la sangre, Hijo de Dios, ¿verdad? Ya viene el resultado, ya perdón eterno. Por eso el Padre Dios dice así, Hebreo capítulo 10, versos 17 y 18, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porque el Padre Dios cobró todo por nuestro pecado, pasado, presente y futuro, por la sangre de Jesús. Por eso nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no más otra ofrenda por el pecado. No existe otra ofrenda por el pecado. Porque Cristo fue perfecta y completa ofrenda para satisfacer al Padre, para perdón eterno para nosotros. Amén.
¿Cómo uno obtiene esa salvación tan grande? Solo por la fe, por creer únicamente. ¿Sí? Por eso, ¿cómo será justificado uno? Por la fe. Con esto ya terminamos. Gálatas capítulo 2, el libro Gálatas capítulo 2, verso 16. El libro Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por obra nadie será justificado, únicamente por la fe de Jesucristo ya somos justificados. Amén. Por la fe en Jesucristo, quien murió, canceló todo nuestro pecado una vez para siempre. ¿Quién somos en la ley? Justificado. Justificado, ¿qué significa? Piso limpiado, limpio. Ropa limpiada, limpia. ¿Sí o no? Carro limpiado, limpio. Somos justificados y somos justos o pecadores. Y la ley. Justos. Amén. Para esto Cristo vino y murió. Poquito antito. Romano vemos. Antito de verdad, poquito antito viene Romanos. El libro Romanos. Capítulo 5. El libro Romanos, capítulo 5. Versículo 19. Sí, Romanos capítulo 5, verso 19. Sí, yo leo. Romanos capítulo 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos que somos nosotros fueron constituidos pecadores. Por Adán fuimos pecadores, ¿verdad? Constituidos pecadores. Así también en la misma manera, por la obediencia de uno, ¿quién? Jesús, los muchos que somos nosotros serán constituidos justos. Por Adán fuimos pecadores, ahora por Jesús somos justos. Por Jesús, por Adán nacimos malditos, bajo maldición como pecadores. Por Jesús, renacido bajo bendición ahora. Sin obra, por Adán solamente fuimos pecadores, ¿sí o no? Tampoco sin obra, por Jesucristo somos justos. ¿Qué somos? Justos somos. Amén. Para esto nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado terrible para nuestro bien. Amén. Esto se llama amor verdadero. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran salvación brindada por su gran precio y sacrificio hecho. Tal como dice, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Según ese amor tan grande, Padre, que envió a su Hijo, sacrificándolo, así cargando todo nuestro pecado sobre Cristo. Cristo fue al monte Calvario con sujeción, obediencia total al Padre, como cordero para matadero, cargado el pecado de todos nosotros, final murió en la cruz. En el lugar de nosotros, Cristo fue muerto, sacrificado, Señor, para nuestra salvación, para nuestra vida eterna, para nuestra bendición. Gracias, Señor, por su amor infinito que expresó en la cruz, por su salvación eterna. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí, para que sigan creciendo, sigan bendecidos, fortalecidos, predicando para muchas almas, rescatando la bendición. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.